Como yo les decía, nos queda todavía por examinar el pago por consignación, el pago por subrogación, el pago por cesión de bienes y el pago con beneficio de competencia. Vamos a estudiar ahora el pago por consignación. Mire, si nos vamos al contrato de compraventa, solo para ponerles un ejemplo, el vendedor tiene dos grandes obligaciones, o dos grandes obligaciones esenciales: entregar la cosa y sanear la cosa. En cambio, el comprador tiene dos obligaciones: pagar el precio y recibir la cosa. Entonces, es perfectamente posible que el comprador no pague, y también es posible que el comprador no reciba lo comprado. Pongamos otro ejemplo. Un arrendador que entra en conflicto con su arrendatario. Y hay discrepancias, por ejemplo, sobre el cuidado de la casa, sobre las inversiones que está haciendo el arrendatario, y sobre un sinnúmero de situaciones. Y cuando el arrendatario le quiere pagar, el arrendador no le acepta el pago, porque entiende que el contrato terminó, etcétera, etcétera. Cualquier razón. Entonces, la ley ha tenido que hacerse cargo y preocuparse. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando lisa y llanamente, el acreedor no quiere recibir el pago? O bien, ignoramos quién es el acreedor, pues. Pónganse en el caso que muera el deudor. Muere el deudor. Perdón, muere el acreedor. Y resulta que no le conocemos a ningún heredero. No sabemos si tiene hijos, si tiene nietos, si tiene cónyuge, si tiene conviviente civil, si tiene hermano. No sabemos. Y yo soy el deudor. Y necesito pagar. Porque ese acreedor tiene un convenio y tiene entregadas las letras, por ejemplo, en comisión de cobranza. Y si yo no pago el crédito, lo van a enviar al boletín comercial. ¿Pero a quién le pago? Si no sé a quién, no sé quién es mi acreedor hoy en día. Por lo tanto, nosotros sabemos que el pago es una convención, lo que significa que se perfecciona por el acuerdo de voluntades de deudor y acreedor. Sin embargo, esta característica se altera en el pago por consignación. Ello se explica porque el deudor tiene el derecho a pagar, derecho que no podría ejercer si el acreedor se niega a aceptar el pago, hipótesis 1, o no concurre a recibirlo, hipótesis 2, o si existe incertidumbre acerca de la persona del acreedor. Por lo tanto, para que proceda el pago por consignación tenemos que estar en alguna de estas situaciones. 1. Que exista negativa del acreedor a aceptar el pago. 2. Cuando el acreedor no concurra a recibir el pago. Y 3. Si existe incertidumbre acerca de la persona del acreedor. Yo les decía, esto que pareciera ser algo curioso, no lo es tal. Por ejemplo, ¿qué pasa si la persona muere y se ignora quiénes son sus herederos? El pago por consignación se desarrolla en tres fases. Las dos primeras extrajudiciales y la última judicial. ¿Cuáles son las fases? La oferta. 2. La consignación propiamente tal. Y 3. La declaración de suficiencia del pago. La ley, en el artículo 1600, dice que la oferta es el acto por el cual, o más bien dicho, es el acto por el cual el deudor o un tercero manifiesta al acreedor su intención de pagar, es decir, de cumplir su obligación. A partir de esta definición que fluye del artículo 1600, nosotros podemos decir que la oferta requiere exigencias, requisitos o presupuestos de forma
y de fondo, los que están en el artículo 1600 del Código Civil. Constituyen requisitos de fondo de la oferta, primero, que la debe hacer un sujeto capaz. Por lo tanto, debe tratarse, insisto, de un sujeto capaz. Y puede ser cualquier persona, el deudor, un tercero interesado o un tercero no interesado. 2. La oferta debe ser hecha a un acreedor cuando éste es capaz de recibir el pago o bien a su legítimo representante. Si la obligación es a plazo o bajo condición suspensiva, tiene que haber expirado el plazo o haberse cumplido la condición. Sin embargo, si la obligación es a plazo, la oferta también se puede hacer en los 2 últimos días hábiles al vencimiento del plazo. 4. El pago se debe ofrecer en el lugar debido. ¿Y cuál es el lugar debido? Bueno, el fijado en la convención o en subsidio, digamos, en las hipótesis que la propia ley establece. ¿Cuáles son los requisitos de forma de la oferta? Primero, tiene que ser hecha o por un notario o por un receptor judicial. En este caso, sin previa orden del tribunal. Y aquí se dice que este es el único caso en que un receptor judicial puede actuar sin una orden de un juez. Ahora, en aquellas comunas donde no hay notario, hace las veces de notario el oficial de registro civil. 2. Para los efectos de la oferta, el deudor debe poner en manos o a disposición del notario o receptor judicial u oficial de registro civil de una minuta en la que indique lo que se está debiendo, agregando los intereses, reajustes, recargos y costas si lo hay, y demás, dice la ley, cargos líquidos. Por lo tanto, hay que hacer una descripción clara y precisa de lo debido. Ahora, no es necesario que el notario o que el receptor o que el oficial de registro civil presente materialmente lo debido. Basta con la entrega, como dije, de esta minuta. En tercer término, el notario, receptor u oficial de registro civil, digamos, cuando realizan la oferta, deben levantar un acta y en el acta transcribir la minuta. Y una vez hecho lo anterior, tienen que obviamente dejar constancia de cuál es la respuesta que les dio el acreedor. Si la firmó o no la firmó, por qué se negó a firmarla, es decir, si la persona sabía o no sabía leer, o firmar, más bien dicho, todo eso tiene que quedar en el acta respectiva que al efecto levante el notario, receptor u oficial de registro civil. La oferta, en el fondo, es un trámite que tiene dos características, más bien dicho. Es un trámite extrajudicial, porque se realiza sin necesidad de recurrir a un tribunal, y además es formal, porque debe reunir, como dijimos, los requisitos de forma y fondo previstos en el artículo 1600. Hay casos en que podemos ocupar el procedimiento de pago por consignación sin necesidad de recurrir a la oferta. Así ocurre en los siguientes casos. 1. Cuando ya existe demanda judicial. O sea, si ya fui demandado, ¿qué sentido tiene hacer un pago por consignación? Claramente me están reclamando lo debido. Por lo tanto, no puedo sostener que mi acreedor se está negando a recibir, no está concurriendo o se ignora quién es la persona mi acreedor. Y segundo, en lo relativo a los llamados pagos periódicos. Esto también es lógico, porque si hay pagos periódicos, indudablemente ya está predeterminado a quién le tengo que pagar. Por lo tanto, no puedo argumentar yo esta idea de la oferta.
Eh, y ahí yo lo pongo en la lámina. Dice, mire, piénsese, por ejemplo, los problemas que de no existir esta norma tendría un alimentante o un arrendatario para ir pagando por consignación las pensiones o rentas mensuales si tuviera cada vez que estar haciendo toda la tramitación que supone la oferta. Entonces, en estos casos, la ley, ¿qué es lo que hace? Cuando hay problemas con el arrendador, cuando hay problemas con el alimentario y no quieren estos recibir la pensión alimenticia o no quieren recibir la renta, lo que hace la ley es pasar directamente a la segunda fase, a la consignación, y nos evitamos la fase de la oferta. En el primer caso, porque ya hay una demanda en mi contra, y segundo, porque de todo punto de vista, principalmente de economía, no es lógico o razonable realizar toda esta tramitación mes a mes. Hay ciertas situaciones especiales que están previstas en normas también especiales. Y me refiero a una situación que se da en materia de contrato de arrendamiento y otra se da en materia eh, de ley sobre letra de cambio y pagaré. Con respecto al tema del arrendamiento, vamos ahí primero. La ley 18.101 establece una regla sobre pago por consignación. Y esa regla por pago por consignación, en el fondo, constituye una normativa especial que va a regir con preeminencia a la legislación del Código Civil. A ver, pongámonos el siguiente caso. El artículo 23 de la ley 18.101 dice lo siguiente. En caso de negativa del arrendador a recibir la renta de arrendamiento o a otorgar el correspondiente recibo, el arrendatario que no deseare recurrir al procedimiento de pago por consignación establecido en el párrafo séptimo del título 14 del libro cuarto del Código Civil podrá depositar aquella en la unidad del servicio de tesorerías que corresponda a la ubicación del inmueble, indicando el nombre, apellidos y la residencia del arrendador. Dicha unidad le otorgará el respectivo recibo y comunicará al acreedor por carta certificada la existencia del depósito. Este pago se considerará hecho al arrendador para todos los efectos legales, pero su suficiencia será calificada en el juicio que corresponda. Si transcurrido 3 años desde la fecha del ingreso del depósito en el servicio de tesorerías, el arrendador no hubiere efectuado el retiro, los fondos correspondientes pasarán a rentas generales de la nación. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo la ley, en una situación especial y a propósito de un contrato en especial, como es el contrato de arrendamiento, ha reglamentado la hipótesis de la oferta. ¿Y qué es lo que ha dicho la ley? Mire, la oferta ha de hacerse mediante el depósito de la renta deudada en el servicio de tesorerías. Ahora bien, también hay una regla especial en materia de letra de cambios y pagaré, y esto está en el artículo 70 de la ley 18.092, y dice: antes de estampar la diligencia de protesto por falta de pago, el funcionario, el notario, verificará en la tesorería municipal comunal correspondiente si ha efectuado en ella algún depósito deslindando el pago del documento, siempre que en él se hubiere señalado en la comuna correspondiente al del lugar del pago. Si el depósito fuere suficiente para pagar letra, intereses y reajustes, en su caso, se omitirá el protesto. Entonces, ahí también hay una regla que establece cómo se materializará el pago de una letra de cambio por la vía de la consignación. Resultado de la oferta. Bueno, una vez que el receptor judicial, el notario y oficial de registro civil en su caso han formulado la oferta, pueden presentarse alguna de las dos situaciones. 1. Que el acreedor acepte. En ese caso, termina todo el procedimiento de pago por consignación. 2. Que el acreedor rechace la oferta, ya sea porque no fue habido,
porque todavía subsiste la incertidumbre sobre quién es el acreedor, y en este caso pasamos a la segunda fase o segunda etapa, que es la consignación. A ver, la ley en el artículo 1601 se refiere a la consignación y nos dice que si el acreedor o su representante se niega a recibir la cosa ofrecida, el deudor podrá consignarla en la cuenta bancaria del tribunal o en la tesorería comunal, tesorería municipal hoy día, o en un banco u oficina de la Caja Nacional de Ahorros, hoy Banco del Estado, o en la Caja de Crédito Agrario, hoy Banco del Estado, feria, martillo o almacén general de depósito del lugar en que deba hacerse el pago según la naturaleza de la cosa ofrecida. Podrá también efectuarse la consignación en poder de un depositario nombrado por el juez competente. Por lo tanto, ¿qué es la consignación? Es el depósito de lo que se debe. ¿Qué plazo hay para consignar una vez que ha sido rechazada la oferta? La ley no establece plazo, pero hay que pensar que si el deudor quiere liberarse de la obligación, consignará lo más pronto posible para evitar que se sigan acumulando intereses, reajustes, recargos y costas. Sin embargo, a este respecto hay que señalar que la ley no establece plazo para verificar el depósito o consignación. Ahora, no tiene mayor importancia el tema del plazo porque obviamente el pago se va a entender realizado cuando se entere el capital, los intereses, los reajustes, los recargos y las costas. Por lo tanto, el más interesado en consignar evidentemente que será el deudor. Y finalmente entramos a la etapa 3, que es la declaración de suficiencia del pago. Imagínense ustedes, existe incertidumbre en la persona de mi acreedor. Realizo la oferta me es rechazada. Consigné los fondos en la cuenta corriente del tribunal, los consigné en el Banco del Estado. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ahora tengo que realizar un trámite judicial, porque todo lo anterior fue extrajudicial. ¿Y cuál es el trámite judicial? Pedirle al juez, en un procedimiento, evidentemente, en un procedimiento no contencioso, inicialmente que se puede transformar en contencioso, que declare suficiente el pago. ¿Qué es lo que hace el juez? El juez ordena que se ponga en conocimiento del acreedor la consignación. Y con esa gestión, en el fondo, se da inicio al procedimiento judicial, que como les decía recién, es contencioso. Se puede iniciar como no contencioso, se va a transformar en contencioso, o bien derechamente lo podemos ingresar como contencioso si el tema es controversial, o sea, si tenemos un acreedor que se está negando a recibirme el pago. ¿Qué puede hacer el notificado? Puede asumir dos actitudes. Aceptar la consignación, caso en el cual la obligación queda extinguida. O bien rechazar el pago. Y en este caso, quien debe declarar si el pago es o no suficiente para extinguir la obligación es el juez. El artículo 1603, inciso segundo, dice: la suficiencia del pago por consignación será calificada en el juicio que corresponda, promovido por el deudor o por el acreedor, ante el tribunal que sea competente, según las reglas generales. ¿Cuáles son los efectos del pago por consignación? Los mismos efectos que el pago efectivo o solución, extinguir la obligación. Eso lo dice claramente el artículo 1605 del Código. El efecto de la consignación suficiente es extinguir la obligación, hacer cesar en consecuencia los intereses y eximir del peligro de la cosa al deudor, todo ello desde el día de la consignación. Gastos de la consignación son de cargo ¿de quién? Del acreedor, obviamente, porque es el acreedor quien me llevó a mí como deudor a tener que utilizar este procedimiento frente a su negativa, su reticencia o las circunstancias de no poder saber quién es hoy día mi acreedor. ¿Se puede retirar la consignación? Esto lo tratan los artículos 1606 y 1607. La primera norma señala: mientras la consignación no haya sido aceptada por el acreedor
o el pago declarado suficiente por el juez, por resolución que tenga la fuerza de cosa juzgada, puede el deudor retirar la consignación, y retirada se mirará como de ningún valor y efecto respecto al consignante y de sus codeudores y fiadores. ¿Puede retirarse después de que fue aceptada por el acreedor? Sí, en la medida que el acreedor consienta. Con esto entonces damos por concluido el pago por consignación y nos abocaremos en las próximas clases a estudiar pago por subrogación, que realmente son otros temas muy importantes. Muchas gracias.